sé si tengo abierto. Sí. ¿Escucha? Estamos escuchando, Maru. Perdón. Acaba de publicarlo en Twitter y en su blog personal. Dice la presidenta, lo estamos leyendo en vivo porque esto acaba de publicarse. Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez, hace ya casi un año, el 26 de octubre del 2020, me dirigí a los argentinos y las argentinas con el documento 27 de octubre, a 10 años sin él y a uno del triunfo electoral, sentimientos y certezas. Ese documento al que hace referencia Cristina es en el que habló de los funcionarios que no funcionan, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sigue Cristina, allí desgranará reflexiones acerca del funcionamiento institucional y de lo que considero el problema central de la economía argentina y la necesidad de abordarlo desde un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas. Hoy relevo aquellas líneas de inusitada actualidad en las que también mencionaba que las decisiones en el Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el presidente de la Nación y en las que decía sin eufemismos ni operaciones de prensa en off que había funcionarios y funcionarias que no funcionaban. También recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos, junto al presidente de la Nación, cuando expresé textualmente: pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento, el crecimiento económico del año 2021, que acertadamente pronosticara el compañero que me había precedido en el uso de la palabra, se lo queden, 3 o 4 vivos nada más. Para esto me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas. En esa oportunidad también señalé: por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animen, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora, sean para defender definitivamente los intereses del pueblo. Bueno, mirá esta frase. Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa. Debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. Nos vemos ahí y no en la Casa Rosada, a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional. En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 7 de septiembre, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una situación delicada, social, que se traducía en atraso salarial, descontrol de precios, en alimentos y remedios, falta de trabajo, sin desconocer el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno, escribe Cristina Kirchner. Esto está pasando ahora. Sigo, también señalé que creía que estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. Me parece importante esto que acaba de decir Cristina, habla de ajuste. La vicepresidenta de la Nación. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era: no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. Terrible. Una realidad que me indicaba que en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia con el mayor salario en dólares de Latinoamérica, que representaba más del doble del salario actual, con una inflación, parece que estuviéramos leyendo un opositor, ¿no? Con una inflación que era menos de la mitad que la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo que ya tenía, sino que solo iban a cambiar las cosas que estaban mal. Quiero saber cómo termina esta carta, larga carta de Cristina Kirchner. Dice: fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no solo al presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores. Dice Cristina Kirchner: el domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral sin precedentes. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graf. Alberto hackeado por Cristina. ¿Es nuestro ese? No, ¿no? No soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún, en la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.000
172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el 2017 con nuestra candidatura al Senado. Con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara, y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra, dice Cristina Kirchner. Sigue la vicepresidenta. Recuerdo que cuando perdimos las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en el 2009, con Néstor como candidato a diputado nacional, después de la 125 y de la crisis global del 2008, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el lunes siguiente a las elecciones no solo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo, como presidenta de la Nación, pedí la renuncia de quien fuera mi jefe de gabinete, entre otros. Y ojo, habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires, pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada, le dice directamente, ya me parece franco, Cristina, muy enojada, evidentemente, al presidente de la Nación. Sin embargo, ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Sigue Cristina, el martes 14 tuvo lugar otra vez en Olivos mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. Debo decir que de las 19 reuniones la mayoría fueron a iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres, como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Hoy se reunió con Alberto. Sé que se sorprenderán, mi propuesta es de público y notorio, las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien era mi ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A. Juan Mansur permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán en el 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no solo a través de su reelección, sino también de la elección el pasado domingo. Larga carta de Cristina Kirchner. Quiero saber el final, Maru Dufar, por favor. Seguimos, ¿lío completo o querés ir al final? Con ustedes, en casa, ¿eh? Déjame terminar esto, por favor, le digo a nuestra productora, porque queremos saber el final de la historia. Estamos leyendo con los televidentes esto. Es data política, todo lo que está diciendo Cristina acá, da de alguna manera franco idea de cómo sigue la crisis política que tiene sumida toda la Argentina. Aunque en realidad, sigue Cristina Fernández, nadie debería sorprenderse por mi respuesta. El 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a presidente de la Nación a Alberto Fernández, por si alguien no lo recordaba. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera su jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. Enojada Cristina por las versiones de que le había aceptado la renuncia. No, que le había aceptado, viste que hoy temprano salió desde Presidencia la versión de que Alberto Fernández le aceptaba la renuncia a Guado de Pedro, que después la propia Vilma Ibarra descartó. Acá viene la furia, me parece. ¿Eh? Mira, a propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso. Un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. Está hablando de Juan Pablo Biondi, ¿no? Sí, claro. O tiene alguna otra función que desconocemos. La de hacer operaciones en off, por ejemplo, verdadero misterio, dice Cristina Kirchner. Por la misma razón me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuvo con el presidente de la Nación había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido. Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo de 2021, situación que no se
verificó, como es público y notorio, cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI. Más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año. Con pandemia y delicadísima situación social. Hablando, Cristina, entonces, de subejecución presupuestaria, de no gestión, en definitiva. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos pasando por Europa y en nuestra región también. El Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia. Si termina, Cristina Kirchner dice: he sido presidenta durante 2 periodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad y el asedio de los fondos buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas, eso nunca va a suceder conmigo. Es toda una definición. Sí. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas, eso nunca va a suceder conmigo. También estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, alta inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores y la vuelta del FMI, con un préstamo de 44.000 millones de dólares, etcétera, 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 votando al macrismo o votando sus ideas. Cuando tomé la decisión, y lo hago en primera persona, del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino.